Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Sí, muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a un programa en voz alta, a su programa en voz alta, desde luego con temas de actualidad y que me parece que le pueden proporcionar información para que usted tenga, desde luego, la mejor opinión y pueda tomar decisiones, ¿no? Y le agradecemos mucho a nuestro panelista Arturo Maximiliano. Buenas noches. Charlie, buenas noches. Con un tema hoy de mucha actualidad y quizá un poco adelantado, pero me parece que precisamente por adelantado se vuelve un tema de actualidad. Desde 1976, Arturo, que recuerdo que pues yo tenía 2 años, ¿no? Todavía no votaba, eso era evidente, pero fue la primera elección. Ya tenías el gen de Grillo, Charlie. Una vez yo al pendiente ahí y me dijeron, oye, hay candidato único, candidato único. ¿Te acuerdas sí, que fue el primer año en el que López Portillo fue el candidato pues el único candidato que se presentó a la elección? Yo no sé, y a lo mejor habría que platicarlo con Se retira en protesta el del PAN en ese tiempo, ¿no? Si mal no recuerdo, un Madero, ¿no? Sí. Pero no, se me pasa ahorita esta parte de la historia. A mí me parece que es una herramienta que no ha usado la oposición desde entonces para decir si el juego está tan disparejo, no juego, ¿no? Pero me parece que la única ocasión que se ha usado, o de las únicas ocasiones que se ha usado, por lo menos de manera reciente, fue en 1976. Y como pues salió el sistema a jugar solito, pues me parece que obligaba a una reforma electoral. Y esa reforma electoral entiendo que es la que da y abre la apertura a los partidos de oposición y les da espacios legislativos en un sistema, que lo vamos a ver más adelante, cuya forma de elección de los órganos legislativos es imperfecta. Tan es imperfecta que se llama de mayoría relativa. Pero así funcionó muchos años, entonces se habla del sistema de mayoría relativa y se crean los famosos diputados, que en aquel entonces se llamaban diputados de partidos, si no más bien entiendo, que después se le asignó el nombre de plurinominales, hoy satanizados. Y desde entonces vienen una serie de reformas electorales después de cada proceso electoral. Es decir, viene un análisis, en algunos casos un mea culpa, en algunos otros casos decir, oye, creo que en esto te excediste, y creo que no puede continuar así, ¿no? Yo recuerdo de las reformas electorales más profundas fue después de la elección del año 2006. Y lo recuerdo con mucha precisión porque antes estaba no regulado el tema de la publicidad, del uso del dinero público para la promoción personal de los candidatos. Ustedes recordarán aquí en Querétaro que era muy común que los gobernantes pusieran su fotografía en cada obra, ¿no? Y que no hubiera ningún tipo de regulación sobre el uso de imágenes, de voces y de recurso público para la promoción personalizada de las obras públicas, entre otras cosas que ha habido. Después de algunos procesos electorales han venido también grandes reformas progresistas en materia electoral para darle derechos a las mujeres. Yo recuerdo que la primera, en el tema de la equidad o igualdad, o como se llame, ahora lo que las mujeres pelean en materia electoral, empezó con el PRI, cuando el PRI pone en sus estatutos que se procurará que por lo menos el 30% de los cargos de elección popular se asignen a mujeres, y después vieron otros partidos con similares disposiciones y después cambiaron la procuración a garantizará, y después este sistema se llevó a la ley. Y luego en la ley empezaron a ganar equidad en materia vertical, en materia horizontal, y me parece que en lo que ahorita va es un término todavía más complejo, que es el tema de la alternancia, ¿no? Entonces, todo esto se deriva de reformas legales que vienen después de procesos electorales. Ahora, por señalar algunos, ¿no? Seguramente usted recordará algunos cambios en la ley electoral más. Ahora, después del proceso electoral del 2024, lo que anuncia la Presidencia de la República es una serie de análisis, foros, consultas, incluido la creación de una comisión que va a empezar a revisar cuál debería de ser las reglas del juego para la elección del 2027. Y no obviamos que con esta ley electoral que está, por lo menos en el estado de Querétaro, y creo que a nivel nacional está igual, los cambios electorales deben de estar 6 meses antes del inicio del proceso.
Y si no, más bien recuerdo, Arturo, el inicio del proceso es en el mes de septiembre del siguiente año. Entonces quiere decir que los cambios electorales en la legislación local o en la legislación nacional deberían de estar a más tardar en el mes de marzo del siguiente año. Con lo cual, pues prácticamente quedan 6 meses. Entonces, cuando dicen la reforma electoral y piensan, uy, falta mucho tiempo, no, me parece que hay una premura en el análisis, porque ahora vienen pues 2 reformas electorales, la reforma electoral de lo que está pendiente en Querétaro, que es la reforma electoral en materia de elección del Poder Judicial, y la reforma electoral ordinaria, ¿no? Y me parece que aquí hay varios temas que pone la Presidencia de la República en vilo, que siempre han estado, pero que me parece que en este momento se van a volver de moda, se van a volver de tema. Y el principal de ellos, que inclusive ella manda a medir en una encuesta, supongo yo que ella fue la que hizo la encuesta, esa es una suposición mía, que publica ENCOR con respecto a su informe, y le preguntan a los queretanos en materia electoral qué le parecerían algunas ideas. Y la primera idea que ponen sobre la encuesta es reducir el financiamiento público de los partidos políticos. O sea, está satanizado la forma en la que se asignan recursos públicos a los partidos políticos, y aquí hay 2 versiones y con eso abro el detalle, ¿no? Quienes opinan que darle recurso a los partidos políticos impide que haya financiamiento privado o financiamiento de origen que sea poco claro, y quienes dicen pues no les des financiamiento y que ellos se rasquen con sus propias uñas, permitiendo de esta forma que haya pues dinero extraño en las campañas, ¿no? ¿Tú qué opinas? Mira, creo que rescatando muchas cosas históricas, por cierto, ya revisé, sí fue Pablo Madero, ¿no? Justamente aquel candidato que junto con el PAN en ese momento en 76 decide no presentarse finalmente en las boletas, no, haciendo aparentemente obvio una elección que estaba ya decidida y que importaba poco lo que se votara en las urnas, ¿no? Pero primero, Charlie, pues se crea una comisión, hay todo un tema, podríamos pensar, de claridad de quién la compone, para bien o para mal, de cuáles son los temas que se van a tratar justamente en estos foros que ya están, me parece que empiezan, no sé si esta semana o la próxima, por ahí había alguno en Puebla y algunos otros lugares de la República. Una característica que podría tener es que yo no veo esta reforma como, a diferencia de otras relevantes, como una que venga empujada por la oposición. Tú hablabas de la del 76, digo, claro, sin el consenso del gobierno en ese momento no se hubiera entendido, pero claro que yo creo que viene empujada por la oposición y probablemente por una presión social, no tan abiertas como las conocemos hoy, pero seguramente también sentirían que algo en la olla estaba como que a punto de tronar, ¿no? Y que de alguna forma esto te despresurizaba en ese momento. La del 2006, pues evidentemente con una sensación de este fraude electoral, una elección en cualquier circunstancia, reconociendo o no reconociendo este fraude, dependiendo qué parte de la historia escuches, sí, una elección muy cerrada, y que bueno, pues se plantearon evidentemente una serie de necesidades de reformas en un contexto de alternancia, ya no solamente en la cuestión de la presidencia de la República, sino prácticamente la recomposición del país, sus municipios, sus entidades federativas, ¿no? Entonces, me parece que esta llama la atención, que es, pues podríamos pensar, la propia presidencia de la República quien promueve cambios, y que ya empezaron, por cierto, porque antes de la reforma se dieron 2 que me parecen de una profundidad importante. El primero es quitar la reelección, que fue parte de la reforma político-electoral de Peña Nieto, tan reciente como eso. Y bueno, pues yo creo que con muchos argumentos que me parece que son válidos, y que me parece que, hablando de los genes, crecimos tanto con este tema de la no reelección, que a final de cuentas no se terminó por aceptar, al menos como un instrumento en favor del ciudadano, sino un instrumento en favor de que el político se perpetuara sin realmente haber obtenido, ¿qué podríamos decir? Habérselo ganado, ¿no? Pero sí, ahí, digo, paréntesis, creo que en donde sí estaba dando resultado, lento, pero resultados en las presidencias municipales. Sí. Pero el rasero dijo,
ninguna Todos. reacción. Donde no había dado resultados, donde no tenía mucho sentido, es en materia legislativa. Sí. Pero en materia de presidentes municipales creo que ahí va, pero es mi opinión. No, y mira, yo creo que aún en materia legislativa podría haber, no conozco un solo caso, pero cuando estás metido en las tripas es tan amplia el catálogo de reformas de fondo cuando quieres replantear. Recientemente platicaba con algún amigo, un gran abogado, el tema de la justicia en Querétaro y todo lo que implica, ¿no? La parte administrativa, inclusive si te vas a los elementos temáticos, penal, ambiental, el propio Poder Judicial, etcétera. Decíamos, es tan amplio que para presentar una reforma en el Poder Legislativo local tendríamos que ir por etapas, por bloques, ¿no? Es amplio, pero no conozco realmente un proyecto claro donde efectivamente el poder haber trascendido de una legislatura a otra haya hecho que se llevara a buen puerto una reforma integral de algo, ¿no? Pensando. Entonces creo que tiene razón. Y en los municipios, pues sí, la verdad es que la vida compleja también del quehacer municipal, ya en ciudades medianas a grandes, pues hacía interesante la posibilidad precisamente de poder continuar en el encargo, tener la oportunidad de ser reelecto para el cargo, si a la gente le habían gustado las políticas, que a veces sí es más sensible para el ciudadano, es más claro qué está haciendo bien o qué está haciendo mal. Yo siempre te platiqué mis asegúnes, los comenté aquí en el programa, que era la utilización de recursos públicos y sobre todo de personal de las presidencias municipales como, pues digamos, soldados de campaña, ya fuera disfrazados con este argumento de la solicitud de licencia, en fin, una serie de cuestiones, pero bueno, no son los temas. Entonces, bueno, eso se quita antes siquiera de entrar a la creación de esta comisión presidencial. Y la otra que yo creo que ha tenido una recepción muy importante, Charlie, me parece que es un tema que no digo que sea hecho solamente por popular, sino por reconocer la problemática, es el tema del nepotismo, no terminar con el nepotismo, donde se pasaban los cargos, ahí sí creo que particularmente, pero no exclusivamente, en las presidencias municipales, que es luego donde menos se detecta, quizá para los medios nacionales es más claro en las gubernaturas, pero hay unos casos de horror en las presidencias municipales, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se arranca con esto, pero luego hace la propia presidencia retomando asuntos que se platicaron en campaña, inclusive antes de campaña escuché a la presidenta en esta discusión sobre los plurinominales, que si deberían desaparecer o no. Y bueno, pues se arma una serie de temas que me parece que han estado en la discusión pública por mucho tiempo: el financiamiento de los partidos, efectivamente los plurinominales, el voto electrónico, ¿no? Como un elemento el cual está contemplado, pero realmente su aplicación práctica pues creo que es nula, ¿no? Con muchas dudas. Sí, y con dudas, ¿no? O sea, de cómo podría funcionar, y creo que la ley se tendría que encargar en un momento dado de blindar para que no sea esto al rato un tema que pueda generar más dudas todavía sobre los temas de cómo se practicó la democracia en un momento dado, de los OPLES, ¿no? De los organismos locales, si deben existir o coexistir con una autoridad nacional como el INE, de los tribunales locales, el método de elección vía el Senado, pero que también la intervención de los gobernadores, y que entonces se vuelve en una primera instancia, pues que prácticamente ya sabes que vas a acabar llegando a la sala regional, ¿no? En fin, o sea, son temas que los hemos platicado muchísimo quienes andamos en esto y quienes lo estudian, ¿no? Pero fíjate, una es, dice, bueno, busco el profesionalismo de los diputados locales y busco el profesionalismo de las administraciones municipales. Ese me parece. Esto en la reelección. En la reelección, que es, parece ser un argumento bonito que a la gente le vende, dice, bueno, vas a tener ya funcionarios que al estar 3 o 6 años, o que tenga posibilidad de 6 años, vas a poder ratificarlos y entonces la administración pública va a mejorar. Pero en esta partidocracia en la que vive nuestro país, imagínate, Arturo, siendo tú presidente de un partido, pues te hace un tapón de incentivos. Claro. O sea, ¿por qué? Pues porque vienen por generaciones o vienen por grupos políticos y te dicen, yo quiero ser diputado. Pero pues aquí en el caso de Querétaro tenemos diputados que han sido 4 veces. Entonces imagínate esperarse 12 años. 4 veces seguidas. Seguidas, sí. Sí. Esperarse 12 años un cuadro de un partido político para que él
agote sus 4 reelecciones. Entonces, quiere decir que un político agota su vida política en 2 ocasiones. Quiere decir que tiene que esperarse de 24 a 36 años, esperar si puede ser o aspirar a ser diputado local. Igual en el caso de las presidencias municipales. Me parece que le ponía una presión impresionante a los partidos políticos para saber exactamente en dónde ponían tantos cuadros, ¿no? En el caso de las presidencias municipales, pues, tradicionalmente, lo que quiere un militante de un partido político es apoyar a un candidato y después acompañarlo en el ejercicio de gobierno para el ejercicio de un programa de acción. Entendámoslo así para no decir que andan buscando chamba, ¿no? De forma muy elegante, es decir, yo participo en un partido político, tengo una ideología, gana mi proyecto y entonces yo aspiro a ser parte de ese gobierno para llevar a cabo mi programa de acción, ¿no? Entonces, que no es chamba. Y pues eso no se da porque los equipos pues efectivamente no se repiten, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un gran tema entre lo que es la partidocracia y lo que realmente beneficia a las personas, ¿no? Y luego están los demás temas, ¿no? Que irlos diseccionando uno por uno. Yo no estaría a favor, Arturo, de que los recursos públicos de los partidos dejaran de existir. Pero es una tentación, y también no dejarás de observarlo, que cada vez que llega un partido político que se siente mayoritario, lo primero que pide es una reducción del dinero que recibe la competencia. Eso es de cajón, ¿no? Uh-huh. Cuando gobernaba el PRI con Peña Nieto, hubo una iniciativa similar. Cuando gobernaba el PAN con Calderón y con Fox, hubo una iniciativa similar. Y ahora que gobierna Morena, dice, bueno, pues entonces que los partidos tengan una cantidad menor de recursos. Yo no sé si eso fortalezca el sistema democrático o lo debilite. O si por el otro lado le dices, ya no vas a tener recursos públicos, pero aminoras y disminuyes las personas que pueden aportarle a los partidos políticos, entre ellos abrirle la puerta a las personas morales, a las personas jurídicas, ¿no? Uh-huh. Para que ahora sí sea transparente quiénes tienen interés en financiar un partido político, una ideología o inclusive empezar a legalizar el lobbying, que es estos intereses que tienen que ser abiertos sobre algunas personas que financian partidos políticos para que impulsen políticas públicas, ¿no? Te interrumpo rápidamente, Charlie, porque a mí me llama la atención que hay una palabra que no he visto que se mencione, el umbral, uh-huh. Porque aquí me parece que hay 2 fórmulas que no son excluyentes, pero, a ver, una es, ok, el partido se gasta dinero público, no parece aportar mucho a la ciudadanía, no necesariamente representa nuevas formas de pensar, a veces llegan a hacer un poco más de lo mismo, a veces son agendas, bueno, llegó a pasar hasta partidos familiares, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Los de los Riojas, ¿no? Sí. Me parece que fue un tema muy escandaloso. Pero otro planteamiento que alguna vez se hizo es, ok, vamos a hacer más complicado el acceso a un partido, la creación de un partido político para que sean justamente menos los que tengan estos recursos públicos. Pero no se ha tocado la palabra umbral, que era un clásico, ¿no? No sé, vamos a subirle medio punto, un punto, 2 puntos, y entonces, bueno, así se gasta menos en partidos políticos, entre comillas, o una combinación de ambas. No digo que esté a favor, o sea, estoy diciendo que en la discusión, ahora no he visto el tema del umbral, y una combinación podría ser, subimos el umbral y además bajamos el financiamiento de los partidos, ¿no? O lo limitamos a ciertos momentos, como puede ser el proceso electoral. En fin, o sea, no sé si se vaya a abordar el tema del umbral. No, por lo menos no aparece en las ideas originales, pero a los partidos que rayan el 3%, como es el PT, como es el Verde, les puedes dar un golpe, pero no 2 seguidos, ¿no? Uh-huh. O sea, sí. Si le subes el umbral y le disminuyes el dinero, pues entonces, ¿con qué capacidad económica pueden llegar al tema del umbral? Puedes permitir también la creación de partidos políticos nuevos, pero tiene una gran limitante. Creas un partido político y en la primera elección no puedes coaligarte. No puedes coaligarte, tienes que participar en un proceso electoral solo. Con otra limitante, Arturo, así como está hoy la ley, que me parece que debería de ser pensada y razonada, te dan el registro como partido político nuevo en junio y la elección es el siguiente año.
Entonces tienes un año para prepararte y conseguir ese umbral, y aparte solo. Entonces me parece que si lo que se trata es de incentivar la participación democrática, deberían de darte por lo menos 2 oportunidades para que puedas demostrar que puedes tener, en este caso, el umbral que es del 3%, ¿no? Salvo que hay alguien que les echó a perder ese argumento, Charlie. Que fue Querétaro. No, Andrés Manuel López Obrador. O sea, es decir, demostró lo que yo creo que era impensable, ¿no? Crear un partido, ir solo en una elección con resultados, digamos, interesantes, y a la siguiente ganar la presidencia de la República. Y con ello empezar a ganar gubernaturas y pintar el mapa del país, en este caso Guinda, pero la verdad es que el referente Andrés Manuel hace que a lo mejor este argumento de los partidos que tendrías que tener más chance o más tiempo para poder consolidarte antes de que te desaparezcan, pues va a decir, voltea a ver a Morena. ¿No? ¿Cómo le hizo Morena o cómo le hizo en su momento el líder de Morena? Creo que eso, mira, hay gente que le puede regatear a Andrés Manuel López Obrador muchas cosas, ¿no? Y cada quien su opinión sobre su liderazgo, inclusive sobre su ejercicio como presidente. Lo que no le puede regatear es el liderazgo y la capacidad de convertir y de asumir ese riesgo de bajarse de del PRD, que era un partido pues, que no tenías que batallar con empezar otra vez prácticamente de cero, y poderlo llevar a las instancias que lo tiene hoy, ¿no? Con la segunda presidencia de la República, ¿no? Con nuevo liderazgo, con la presidenta ahora Claudia Sheinbaum, pero vaya, pues con el país pintado de guinda, ¿no? Pues es un garbanzo de a libra. Y la tentación de que, bueno, pues estos partidos regularmente de donde consiguen el recurso es del partido con el que se alían, porque si bien no es una alianza legal, si hay alianzas de facto, ¿no? Pues la clásica invita a los candidatos, juegas a la división y entonces ayudas a que los que te estén perfilando, los que tienen más posibilidades, al generar tu división en sus filas, pues pueden alcanzar el triunfo, ¿no? Aunque ello les signifique ser de una elección y después desaparecer, ¿no? Un punto interesante que puso Andrés Manuel hace algunos años y que hoy retoma uno de los puntos en la encuesta, que significa que lo tienen en la cabeza, Arturo, es la reducción de los órganos legislativos, tanto las legislaturas de los estados como los ayuntamientos, ¿no? O sea, reducir la carga administrativa y financiera de tener regidores y de tener diputados, que me parece que vendría un recorte para decir, si tienes 40 diputados, recursos al 25, si tienes 25, o recórtale a 20. Yo no sé si se ha justificado en el término de los legisladores, porque pues en el caso de Querétaro ustedes representan en promedio a más de 130,000 personas. ¿Sí? Aunque un diputado federal anda arriba de los sí, yo cerca de los 400. De los 400,000. Sí. Donde yo creo que sí se justifica y es totalmente necesario es en el caso de los ayuntamientos. Porque hay ayuntamientos de 9, 10 integrantes con poblaciones de 25, 30,000 personas, y los mismos hay con poblaciones de más de 100,000 personas. Y en la universidad hace algunos años hicimos un estudio de lo que representaba el costo del órgano de gobierno en relación con el presupuesto, y la realidad es que mientras más pobre es el municipio, el costo del órgano de gobierno es una cosa que pesa mucho más. Aquí en Querétaro podrán decir hay 15 regidores, pero en relación de los 8,000 millones de pesos que tiene de presupuesto, lo que cuesta el órgano de gobierno es mucho menor que lo que cuesta en Jalpan o lo que cuesta en Arroyo Seco, ¿no? Y retomar aquel sentido que tenía el ayuntamiento, que hoy ha perdido, de que todos los integrantes del ayuntamiento deberían de representar algún sector de la población. Bueno, a ver, no sé si tú te acuerdas, pero me parece que hasta los principios de los 90 en Querétaro era un puesto prácticamente honorario. Honorario. O sea, no se cobraba, y en aquel sistema, con todas las deficiencias que tenía, sí procuraba llevar al ayuntamiento pues, un representante de campesinos, un representante de taxistas. Recordemos que durante muchos años, por ejemplo, Tremec, que era la fábrica ícono del estado queretano, de Querétaro, pues el líder sindical de Tremec prácticamente tenía pase directo
al Ayuntamiento de Querétaro. Entonces, el Ayuntamiento de Querétaro más o menos tenía cierto grado de representatividad de actores sociales. Hoy dime uno de los regidores del Ayuntamiento de Querétaro que represente algo. ¿Pueden ser menos? Sí. No lo menciona Arturo, pero me parece que deberíamos de empezar a pensar en que este sistema de elección, por ejemplo en Querétaro, de ayuntamientos queretanos, en donde votas por una planilla y le das una mayoría artificial al presidente municipal. Hoy, por ejemplo, la presidencia municipal de Querétaro tiene 9 regidores que llegan con la planilla, más el presidente municipal. De 15 es el 66%, pero no llegaron al 40% de la votación. O sea, hay una sobrerepresentación. Hay una sobrerepresentación dada desde la ley. ¿Esto cómo se soluciona en otros estados de la República, no? Pues muy sencillo. Las fórmulas del ayuntamiento hablan de regidor 1, regidor 2, regidor 3, regidor 4. Por eso es cuando vemos noticias de otros estados de la República, dicen el cuarto regidor. Y en Querétaro decimos, ¿a qué se refiere con el cuarto regidor? Bueno, pues cada uno... Es familia china, ¿no? Sí, cada uno en sus listas, pues va poniendo los regidores que va poniéndole a escrutinio de la gente para que voten, pero pues llegan el número de regidores que tu porcentaje de votos da. Si así fuera, hoy Felipe Fernando Macías tendría el 40% de los regidores. O sea, es decir, estaría disminuyendo de 9 a cerca de 5. ¿no? Y los otros estarían distribuidos en otras fuerzas políticas, y me parece algo muy interesante que no se debe de dejar ir en esta elección. Pero fíjate, yo ahí tengo una opinión que no sé si podamos alcanzar a lo mejor a sopesar, porque a mí me parece muy interesante que el fenómeno municipalista se aborde en la reforma electoral. O sea, me parece interesantísimo, y a lo mejor que nosotros nos involucremos más, y hablo aquí en el término de análisis, estudio, ¿no? En qué alternativa realmente hay para esta reforma que abarque también pues, este orden de gobierno tan relevante como los ayuntamientos. Pero me pongo a pensar lo complejo que sería la gobernabilidad, la astucia política, si quieres en la parte mala, los incentivos que tendrían que generarse. Porque hay una diferencia entre la relación del alcalde con el ayuntamiento comparado con la del gobernador y la legislatura. Por eso yo a veces no me encanta ponerlos como si fuera lo mismo, ¿no? Como si fuera el legislativo, aunque tiene las funciones reglamentarias del municipio, del alcalde, versus el legislativo con el gobernador. El ayuntamiento se tiene que ver por lo menos 2 veces al mes, por lo menos, para tomar decisiones fundamentales para el día a día de los, en este caso, de los municipios de Querétaro. El Ejecutivo con el Poder Legislativo, en realidad, hay un momento claro que es fin de año con el tema del presupuesto de egresos, algunos paquetes hacendarios y bueno, pues ya los municipios con sus leyes de ingresos. Y fuera de eso, si tiene que pedir un empréstito, en alguna propuesta de nombramiento donde tenga el Ejecutivo la facultad, y hay veces que hay unos que no les toca cada 3 años, 4 años hacer algún nombramiento de peso. Entonces, creo que el hecho de tener un cabildo en contra, no sé qué tan tortuoso, pero sobre todo qué efectos negativos podría tener en un orden de gobierno que es tan dinámico como el municipio, y que tuvieras tú, imagínate, a contrarreloj tratar de sacar asuntos con una minoría en el cabildo, y a costo de qué. Una cosa es la parte democrática, una es la socialización de los temas, el convencimiento de las bondades o de los beneficios para los ciudadanos, y otra es prácticamente el secuestro, que ha habido casos, que ha habido casos donde inclusive se voltean los regidores de un partido y empiezan a condicionar, y debo decir, empiezan a poner, en algunos casos, hasta precio por aprobación. Sí. Pues vamos a un corte, vamos a seguir con este tema de los municipios y de la posibilidad de que entren en la reforma electoral. No se vayan, regresamos en unos minutos. Regresamos.
Regresamos en su programa En Voz Alta, nos quedamos con un tema bien interesante sobre el tema de si se debería de incluir algunas reformas electorales en el término del ayuntamiento. Arturo daba una reflexión muy interesante sobre la gobernabilidad que se pudiera perder en el caso de que, el presidente municipal electo no llegara con una mayoría garantizada en una planilla, y me parece que ahí coincido. Pero en el otro tema, Arturo, me parece que en la deformación del otro, y no nada más en este presidente, en particular en este presidente municipal que es Fernando Felipe Macías, cuando los medios le preguntan, oiga, ¿el ayuntamiento qué opina de esto? Y lo dice con todas sus letras, ¿no? Vamos a aprobar en el ayuntamiento esto. Cuando antes, en tus tiempos y en los míos, el presidente municipal, ¿qué decía, Arturo? Lo voy a proponer al ayuntamiento y le voy a pedir que lo apruebe. Hay tanta soberbia sobre lo que no puede hacer el ayuntamiento que los regidores del partido oficialista, tú los ves durante las sesiones, primero ves al presidente municipal clavado en el tema del teléfono, ¿no? Y los otros presidentes y los otros regidores en espera de lo que le diga el presidente municipal, y los regidores de oposición haciendo lo propio. Me parece que es una deformación del tema de la mayoría que tiene el presidente municipal y que se ha dado en los últimos años. Hace 9 años le quitaron el 80% de las facultades para nombrar funcionarios al ayuntamiento. Entonces me parece que estas grandes mayorías que se han construido tanto en la legislatura como en los ayuntamientos han ido minando las facultades de los regidores en los ayuntamientos. Bueno, ahí hasta el nombre les cambiaron, ¿no? Hoy veo de forma ridícula y absurda llamarlos cabildos, ¿no? Sí, sí, hay como que de repente los que les molesta la denominación clásica, que es presidentes municipales, regidores, síndicos, y ahora en Ciudad de México, a partir de que las delegaciones se convierten en alcaldías, que no presidencias municipales, porque se les arruga el pedigrí, como decía mi papá, pues entonces allá los llaman alcaldes y concejales. Concejales. ¿No? Suena muy... ¿no? Porque técnicamente no es un estado. Ajá, y, sí. Ajá. O sea, y no son un orden de gobierno. En fin, pero creo que de repente también se quieren pues, tomar estos temas de denominaciones que pues a veces se pueden manejar de forma indistinta. Lo que no se puede manejar de forma indistinta, y creo que tiene que ver con tu comentario, es que se ha perdido mucho esta claridad en lo jurídico, en lo político y en lo social, porque no es un tema tan permeado, que no es lo mismo municipio que ayuntamiento. Y para no ponerlo muy complicado, porque no lo es, pues el municipio es la administración pública municipal, con sus secretarios, con su presidente municipal, y el ayuntamiento es pues, la reunión de tus regidores, de tus síndicos y de tu alcalde para votar sobre los temas de fondo de la administración, y que ya a partir de que se aprueben esos acuerdos, conocidos acuerdos de cabildo, pues ya tienes a una serie de áreas ejecutoras que encabeza el presidente municipal. Y lo que he visto es que efectivamente en varias alcaldías se ha dejado de observar el tema de lo que debe aprobar los ayuntamientos y plantear decisiones como más políticas, asumiendo que el presidente municipal tiene las facultades para hacerlo por su cuenta, y no las tiene, ¿no? Yo hice una crítica constructiva, y sí existen, a esta salida de los alcaldes panistas metropolitanos de un cabildo metropolitano, ¿no? Sí. Y dije, bueno, fíjate las ironías del término. El único que no intervino aquí, o los únicos que no intervinieron aquí, fueron precisamente los integrantes de ese cabildo ayuntamiento, ¿no? Cuando además el artículo 115 constitucional y todas las leyes locales que derivan del mismo establecen la existencia o la posible existencia precisamente de estos organismos que sean constituidos entre varios municipios a partir del acuerdo de sus ayuntamientos. O sea, ahí les faltaba, pues primero consultar a los ayuntamientos y entonces luego sí ir a un elemento mucho más acuerpado política y jurídicamente que sí pudiera constituir pues un órgano metropolitano. Ya las razones ya
serían diferentes si es para lucimiento político, pero idealmente pues que fuera para temas administrativos, para temas de seguridad, para temas de economías de escala, ¿no, Charlie? Tú que eres un experto en esos temas, claro, está para adquisiciones, ¿no? Para planeación urbana, etcétera, etcétera, muchos temas. Después de que a ustedes con Rolando García les tocó la creación del Instituto Municipal de Planeación, que también a veces son por modas, ¿no? Porque de repente se dio esto... Había una tendencia hacia los institutos de planeación. Lo hizo el Marqués y después lo hizo el municipio de Corregidora. No sé si en ese orden, pero los dos lo hicieron. Corregidora fue el primero. 2012-2015 se intentó hacer el Instituto Metropolitano de Planeación, que no era otra cosa más que la desaparición de los institutos municipales y hacer un órgano... pues sí, no sé si para estatal o para municipal o para estatal con participación en el órgano de gobierno de los municipios que lo integran, y juntaron en el caso de Huimilpan por ser un municipio conurbado. Un año se trataron todas las charlas y las pláticas y se detuvo en que se necesitaba una reforma constitucional y de ahí no pasó. No prosperó. Y de esa buena idea que se dio en los años 2000-2003, que fue la creación de los institutos municipales de planeación, que te tocó presidir, que te tocó formar y que tenían una orientación hacia el crecimiento de las ciudades y que los servicios llegaran de forma eficiente y que la calidad de vida no sufriera un menoscabo. Y después lo hicieron estos otros municipios y después se intentó hacerlo desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista político. Sí, totalmente. No participaba ni el presidente municipal, ni los síndicos, en aquel entonces regidores síndicos, ni los regidores. Pero se abortó el asunto hasta esta figura que es, yo le llamo una figura de marketing político y de fotografía, que le llaman los cabildos metropolitanos, en donde lo que bajan es la indicación del gobernador y dicen, este es el reglamento que nos está proponiendo, hay que hacerlo todo. Y que les permite a cada uno tener su fiestecita, porque hacen el cabildo metropolitano en cada uno de los municipios, ¿no? Pero tema importante también de la reforma electoral y el que más duda y el que más escozor causa, los plurinominales. Los pluris. La gran leyenda los malos urbana, de la película. La gran leyenda urbana y lo que todo mundo traemos a la gente confundida sobre si van a desaparecer o no. Yo sostengo la teoría que desde que estaba Andrés Manuel... O si sobreviven, pero su vía de acceso es diferente. Basada en el voto, la lista, ¿no? Pero si ahorita tú le preguntas a la gente, te van a decir, la propuesta de la 4T es que los pluris desaparezcan. Y me parece que se tiene que precisar que no desaparece, por lo menos en la propuesta original de Andrés Manuel no desaparecía y era una propuesta excesivamente agresiva. Decía, los que desaparecían en esa propuesta original eran los de mayoría. Eran los de mayoría y entonces todos los queretanos tendríamos que presentar en las elecciones federales a votar una lista de 6 candidatos del PAN, ordenados en forma prioritaria, del PRI, de Morena, del PT, etcétera, o de las coaliciones que se dieran, y que dependiendo del número de votos que se tuviera, ese es el número de votos que se le asignaba. Entonces, más bien desaparecían los de mayoría relativa, pero desaparecían los pluris. Cuando esto se llevó a los partidos, pues dijeron quién va a querer ser el sexto, ¿no? de la lista, y cómo es que el sexto puede hacer el esfuerzo necesario para sumarle votos al primero, y cómo el primero puede arrastrar en sus votos hasta llegar al sexto. Entonces, me parece que el sistema por distritos garantizaba más que hubiera esfuerzos individuales y causó cierto grado de rechazo. Y después evoluciona a esta idea que han dicho algunos de los que integran la comisión, de decir un sistema como el que ya tenemos en Querétaro, Arturo. Las primeras minorías. Las primeras minorías, yo que recuerdo... un término espantoso que le han llamado, creo que hasta le pusieron, ¿no? El mejor perdedor. El mejor perdedor. Pues es la primera minoría, porque existe además, y existe en el Senado, y en el Senado también existe la lista. Sí. Mal por el tema del pacto federal, pero bueno, existe, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Y esta figura que está en Querétaro se innovó, si no más bien recuerdo, en la reforma electoral del 2016. Y en el 2016, en aquel entonces, el PRI, y yo fungía como asesor del grupo parlamentario, se pronunciaba porque toda la lista de plurinominales, Arturo, fuera a ser los mejores perdedores. Pero en aquel entonces el PAN se opuso y entonces quedó la lista como 1 y 2, la lista del partido, 3 el mejor perdedor, 4 lista de partido, 5 el mejor perdedor, y se alternaron.
y fue Querétaro, digamos que punta de lanza en por lo menos ceder algunos espacios de esa naturaleza, ¿no? Hoy parecería que va la tendencia a que los pluris se elijan de acuerdo a los candidatos de mayoría que no hayan alcanzado el voto, pero que más hayan aportado sus partidos políticos, ¿no? Sí, yo lo que digo, tú conoces de origen esta figura. Me parece que la figura del primer perdedor, como la tenemos en Querétaro, a veces llega a ser un tanto cuanto confusa, ¿no? Y yo no sé si al momento también de llegar a los tribunales federales, pues de repente puedan cometer algún error jurídico al entender poco la figura como está planteada en Querétaro. Entonces, pues habrá que ver si hay esta reforma. Lo que me parece claro, por dejar con el auditorio, ¿no? Y no sé si hay algo que tú tengas diferente a lo que voy a comentar, es que si prospera en lo federal, prosperará en lo local. Es decir, el mismo modelo que se implante para lo federal, pudiendo ser las primeras minorías, lo vamos a tener en lo local, Charlie. Sí, pero imagínate, vamos a ponernos a lo federal. ¿Quiénes tendrían que salir a campaña en la siguiente elección? Pues yo creo que los rentables. No, pero... ¿O a qué te refieres? Bueno, te voy a poner en el caso del Partido del Trabajo, ¿no? ¿Quién tendría que salir? Porque ya no podría ser pluri, porque sabemos que claro, hoy es candidato, sí. Hoy es senador plurinominal en la Cámara de Senadores, y desde luego ahí va a saltar a la plurinominal de diputados. Tendría que ir de mayoría el profesor Anaya. En este mismo esquema y en la eternalización que ya tiene Alejandro Moreno en el PRI, tendría que ir por un distrito y luego someterse a intentar ser uno, ganar el distrito o ser de los mejores perdedores para que pueda alcanzar a llegar a la plurinominal. Igual Marco Cortés, igual Ricardo Anaya, igual Gerardo Fernández Noroña. O sea, todos ellos que se refugian en las plurinominales, pues prácticamente se las asignan, sin restarles méritos, porque también la función de partido... Es lo que te iba a decir, ¿no? A lo mejor hay perfiles, ¿no? La función de partido, te voy a poner un ejemplo que se tenía muy tradicional, ¿no? Al secretario de elecciones de cualquier partido se le garantizaba una pluri. Porque si todos los sacas a la calle a competir, pues ¿quién se va a quedar a hacer el trabajo de partido? Y el trabajo de partido entonces se queda sin incentivos, ¿no? Entonces me parece por eso justificaba que el presidente del partido que se dedicaba al 100% o es candidato o es presidente del partido. Entonces por eso se le garantizaba una pluri en el sistema político mexicano. En este nuevo esquema, pues ese sistema ya no existiría. No, otros perfiles, ¿no? A ver, don Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Yo no me lo imagino en sus últimas etapas como legislador y con toda la brillantez que le caracterizaba y la experiencia y ¿no? La preparación, el sarcasmo y la ironía de su sapiencia, pues no me lo imagino saliendo a hacer campaña, ni siquiera aceptando hacerlo, ¿eh? Ya no digas, no sé si físicamente estaba en condiciones para grandes recorridos, pero claramente, o sea... Parece que vamos de avanzada, pero a veces los chinos nos llevan un poquito más de avanzada, ¿no? Hay una tendencia en el gobierno chino que me parece que tiene grandes ejercicios de organizar su gobierno. Lo primero que hay un libro muy interesante en donde describen el sistema meritocrático chino, en donde no puedes ser presidente municipal si no fuiste diputado local, y no puedes ser gobernador si antes no fuiste presidente municipal, con lo cual, pues en el caso mexicano, muchos de ellos quedarían fuera. Hoy, pero fueron reglas no escritas, ¿no sientes? En algún momento, quizá con el PRI, fueron reglas no escritas. Así, bueno, en el PRI decían, los diputados son del gobernador, ¿sí? Y los presidentes municipales son de la gente. Por eso la figura en aquel PRI en el que me tocó militar, de delegado del PRI en los municipios, el delegado del PRI llegaba meses antes, Arturo, y empezaba a hacer una auscultación real de quién tenía el apoyo del pueblo. Porque el gobernador no podía imponer a alguien o a su amigo, etcétera, etcétera, si no tenía la voluntad popular. Salvo en algunos municipios, regularmente esto se respetaba y decían, y los diputados sí son del gobernador. Los chinos están explorando la posibilidad de hacer lo que tú dices, es decir, tener una cámara de representantes electos por la gente, pero también tener una pequeña cámara con las mismas facultades, más pequeña, que sea la de los aristócratas, que son las familias, que de que su voto cuenta. Sí, claro.
tuve la cantidad de grandes políticos queretanos, inclusive algunos con los que yo he trabajado, que el viernes tienen una opinión, Arturo, y el lunes llegan con otra. O sea, hay algo que sucede el fin de semana cuando se reúnen o a jugar polo, o a jugar golf, güey, o a jugar FIFA, güey, o no sé qué hagan, o en las grandes reuniones familiares, que llega el lunes y ya te lo desprogramaron, ¿no? Y ya llegaron con las ideas que les dio el Consejo de Administración, que son estas familias que han gobernado el Estado por más de 40, con más de 40 años. Y entonces, y los chinos proponen una tercera cámara que es la de los intelectuales. Entonces dice, bueno, si juntas tú familias... Lores como en Inglaterra, lores comunes y ahora intelectuales. ¿no? Intelectuales. Entonces dice, bueno, y todos con el mismo peso, ¿no? Porque todos deberían de serlo así. Esta reforma de los plurinominales efectivamente va a evitar que perfiles que no son carismáticos y que no ganan una elección en la calle, pero que tienen mucho que aportar en los órganos legislativos, sencillamente pues no van a poder llegar, ¿no? Ahora, quizá las campañas, y están viviendo a lo mejor un proceso de transformación, ¿no? Yo creo que también en lo local, en las alcaldías, pues, y depende del tamaño de la alcaldía, ¿no? Además, pues llegan a ser muy territoriales, muy de contactos, y así lo decide también el candidato si le echa ganitas, pero también está cambiando mucho la forma de estar presente, ¿no? La forma de comunicar, y pues, probablemente estoy pensando que algunos perfiles que no sean los idóneos para salir a la calle, pues se encuentre una forma que a través de las redes sociales pues los haga tener una presencia y al final de cuentas ser atractivos para los electores. En fin, pues es que es un momento de cambio también en el tema, incluso también de las redes sociales. Yo no he visto aquí en esta reforma, que seguramente lo veremos, además de regulaciones a lo que se publica, que luego no nos gusta mucho ese tema, pero también el tema de inteligencia artificial. Y lo que vendrá con la inteligencia artificial, lo bueno y particularmente lo malo. No. Yo creo que ese va a ser uno de los grandes temas, y el tema también de los gastos de campaña. En el gasto de los gastos de campaña, porque pues cada vez, mientras más les restringes la forma legal de hacerlo, es lo mismo. Pues más se encuentran la forma de poderlo hacer por fuera. A mí me entusiasma algo mucho de la reforma electoral, que es que por primera ocasión se van a meter, parecería ser, con obligar a los partidos políticos a tener procesos internos, Arturo. Es las primarias, claro. O sea, el fortalecer desde la ley, el ejercicio de las primarias, porque lo que sí ha sucedido en los últimos años en todos los partidos políticos, en el PRI, en el PAN, en Morena, en todos, en el Verde, en el PT, que todos hicieron de uso común la designación como la forma general de la designación de candidatos. Algunos quizá, previo a la designación, dijeron van a hacer encuestas, ¿no? Pero todos tienen en sus estatutos que sean designaciones, y se vino otro fenómeno que todavía es más peligroso, que fue la centralización de las decisiones en los comités ejecutivos nacionales, con lo cual se hacían verdaderas romerías de los estados, del estado de Querétaro, de las otras 32 entidades, hacia la Ciudad de México, a ver 3 o 4 personas que te tenían que poner el dedo para que tú fueras. Y no había forma, Arturo, no había forma de que tú les dijeras, tengo el apoyo de los queretanos o de las bases de mi partido de Querétaro. No había forma de acreditárselos, te decían la forma. O te la pongo peor. Igual si lo tenían acreditado y aún así, nada más que tú no eres mi gallo. Así te lo platico por experiencia. Pero entonces, me parece que pero no eres de tú. lo que yo más voy a impulsar es en el tema de la transparencia en la designación de candidatos. Aún así que sea por encuesta. Mixta. Aunque sea por encuesta, para limitar la participación de los candidatos, y que después se privilegie el acuerdo político, porque me parece que ordenados todos caben, pero sí se les tiene que quitar el control central de la designación de los candidatos a los partidos políticos. No sé cómo andemos de Charlie, ya más 30 segundos. Hay una fórmula mixta que es, que también he visto algunas propuestas, que ya tiene tiempo, esto no es nuevo, de tener 20 años, 10 años, dependiendo en qué momento se ocupa esta discusión.
hacer un filtro con votación interna, es decir, una elección de la militancia, y luego hacer un cruce con una encuesta para medir también la rentabilidad externa. Dos temas, Charlie, uno que empiece a escucharse y otro que no lo veo en la reforma electoral, no está listado y no sé si se va a tocar. Primero, Poder Judicial, la posibilidad de que no sea concurrente en el 27, la posibilidad de adelantar las elecciones del Poder Judicial en los estados y probablemente también las federales. Dos, revocación de mandato. El presidente López Obrador dejó alguna posibilidad de bajar el umbral, el porcentaje para que fuera vinculante. Creo que no bajarlo de las firmas porque de por sí es bajo 3%, pero por lo menos para que sea vinculante. Y que pudiera ser en el próximo y trascender a las entidades. Proceso electoral. ¿Ah? Bien, pues muchas gracias. Les agradecemos el favor de su atención. Desde luego, pues este tema va a estar en boga los próximos 6 meses. Aquí los vamos a mantener actualizados. Que pasen buena noche.